Bienvenido a Aprende Derecho, el aprendizaje de los grandes abogados. Suscríbete para que no te pierdas ningún video. Escritura es el instrumento asentado por el notario en el protocolo, haciendo constar uno o más actos jurídicos y que tiene la firma y sello del notario. Asimismo, se tendrá como parte de la escritura el documento en que se consigne el contrato o acto jurídico de que se trata, siempre que firmado por el notario y por las partes que en él intervengan, en cada una de las hojas se agregue al apéndice, llene los requisitos que señala este capítulo y en el protocolo se levante un acta en la que se haga un extracto del documento, indicando sus elementos esenciales. En este caso, la escritura se integrará por dicha acta y el documento que se agrega al apéndice, en el que se consigne el contrato o acto jurídico de que se trate. De igual forma, las escrituras se asentarán con letra clara y sin guarismos, a no ser que la misma cantidad aparezca también asentada en letras o que se trate de transcripciones. Los blancos o huecos, si los hubiere, se cubrirán con líneas fuertemente grabadas, precisamente antes de que se firme la escritura. Al final de ella, se salvarán las palabras testadas y entrerenglonadas. Las testaduras se harán con una línea horizontal que deje legible el texto, haciéndose constar al final que no valen. Asimismo, el espacio en blanco que pueda quedar antes de las firmas deberá ser llenado con líneas y se prohíben las enmendaduras y raspaduras. De igual forma, el notario redactará las escrituras en idioma español, observando además las reglas siguientes. Primero, expresará el lugar y fecha en que se extienda la escritura, su nombre y apellidos y el número de la notaría. Segundo, se indicará la hora en los casos en los que la ley así lo prevenga. Tercero, se consignará los antecedentes y certificará que ha tenido a la vista los documentos que le hubieran presentado para la formación de la escritura. Si se tratare de inmuebles, relacionará cuando menos el último título de propiedad del bien o del derecho a que se refiere la escritura, y citará los datos de su inscripción en el registro público de la propiedad y del comercio, o expresará que aún no está registrada. Cuarto, al citar el nombre del notario ante cuya fe se haya pasado algún instrumento, mencionará el número de la notaría de que se trata y la fecha del acto. Quinto, consignará el acto en cláusula redactada con claridad y concisión. Sexto, expresará con precisión las cosas que sean objeto del acto, de tal modo que no puedan confundirse con otras. Y si se tratare de bienes inmuebles, determinará su naturaleza, su ubicación, sus colindantes, la medida de sus linderos y su extensión superficial en cuanto fuere posible. Séptima, determinará las renuncias de derechos o de leyes que hagan los contratantes válidamente. Octava, dejará acreditada la personalidad de quien comparezca en representación de otro o en ejercicio de un cargo, por cualquiera de los siguientes medios: relacionando, insertando o extractando los documentos respectivos, o bien agregándolos en original o en copia, cotejada al apéndice, haciendo mención de ellos en el instrumento, sin necesidad de levantar asiento en el libro de registro de cotejos, y o mediante certificación en los términos del artículo 89 de la Ley del Notariado del Estado de Querétaro. Novena, compulsará los documentos de que deba hacerse la inserción a la letra. Décima, al agregar al apéndice cualquier documento, expresará el número del legajo y la letra bajo la cual se coloca en el legajo. Décima primera, expresará el nombre y los apellidos, la edad, el estado civil, el lugar de origen, la nacionalidad, la profesión u oficio y el domicilio de los otorgantes y de los testigos, cuando la ley los prevenga, o de los intérpretes, cuando sea necesaria su intervención. Al expresar el domicilio, no solo se mencionará la población, sino también el número de la casa, nombre de la calle o cualquier otro dato que precise dicho domicilio, hasta donde sea posible. Y décima segunda,
hará constar bajo su fe que conoce a los comparecientes y que tienen capacidad legal, que se leyó la escritura tanto a los testigos de conocimiento como a los intérpretes si los hubiere, o que los comparecientes la leyeron por sí mismos, que se explicó a los comparecientes el valor y las consecuencias legales del contenido de la escritura, que los comparecientes manifestaron su conformidad con la escritura y la firmaron. En caso de que no sepan o no puedan firmar, imprimirán su huella digital y firmarán a su ruego las personas que al efecto elijan. Y por último, los hechos que presencia y que sean integrantes del acto que autoriza, como entrega de dinero, de títulos u otros. Asimismo, para que el notario haga constar que conoce a los comparecientes, deberá valerse de cualquiera de los siguientes medios: por la certificación que haga bajo su responsabilidad de que los conoce personalmente, por la presentación de documentos oficiales con fotografía que hagan los comparecientes y con la declaración de persona idónea a la que pueda identificar en los términos de cualquiera de las dos fracciones anteriores. Es importante mencionar que si al notario no le fuere posible identificar a algún compareciente en los términos del artículo anterior, no se otorgará el instrumento, salvo caso grave o urgente, expresando el notario la razón correspondiente. El instrumento se confirmará por el notario, comprobada de que sea plenamente la identidad de dicho compareciente, mediante razón que se asiente al pie del instrumento. Asimismo, para que el notario certifique que los comparecientes tienen capacidad legal, bastará con que no observen ellos manifestaciones patentes de incapacidad legal y que no tengan noticia de que estén sujetos a ella. De igual forma, si alguno de los comparecientes fuere sordo o sordomudo, leerá por sí mismo la escritura. Si no sabe o no puede leerla, podrá asistirse de persona de su confianza que le interprete la escritura, todo lo cual hará constar el notario. Por otro lado, cuando el otorgante no supiere el idioma español, se hará acompañar de un intérprete que él mismo elegirá, quien protestará formalmente ante el notario cumplir lealmente su cargo. La parte que conozca el idioma español podrá también llevar otro intérprete para lo que a su derecho convenga. Si el notario conoce el idioma extranjero, éste podrá fungir como traductor si en ello convienen las partes. Asimismo, si las partes, de común acuerdo, quisieran hacer alguna adición o variación antes de firmar el notario, éste la asentará sin dejar espacio en blanco, mediante la declaración de que se leyó y explicó aquella, la cual será suscrita por los intervinientes. De igual forma, firmada la escritura por los intervinientes, inmediatamente después será suscrita por el notario con su firma y sello, poniendo la razón ante mí. El notario deberá autorizar definitivamente la escritura al pie de la misma cuando se compruebe que están cumplidos los requisitos que, conforme a las leyes, sean necesarios para la autorización. La autorización contendrá la fecha y el lugar en que se haga, la firma y el sello del notario, así como las demás menciones que otras leyes prescriban. De igual forma, si el notario que hubiera autorizado preventivamente una escritura dejare de actuar, su suplente podrá autorizarla definitivamente o en su caso podrá hacerlo el director del Archivo General de Notarías. Es importante mencionar que si alguno de quienes deban suscribir una escritura no se presentan a firmarla dentro del plazo de 30 días naturales, siguientes a la fecha en que se asentó en el protocolo, el notario pondrá al calce de ella y firmará una razón de no pasó, teniéndose por no otorgado el acto. Y cuando las partes no hayan expensado oportunamente al notario para pagar los impuestos y derechos que cause la operación o no hayan cubierto los honorarios correspondientes dentro del plazo de 30 días naturales siguientes a la fecha en que se asentó y firmó en el protocolo, el notario pondrá al calce de ella y firmará una razón de sin autorización definitiva. La misma razón se pondrá cuando el instrumento no pueda ser autorizado definitivamente por falta de cumplimiento de los requisitos que señalen las leyes y se hará tan pronto como se compruebe la imposibilidad de cumplirlos. En estos casos, los efectos legales del instrumento serán solo los de un documento privado.
Asimismo, en instrumentos a los que se haya puesto la nota de sin autorización definitiva, satisfechas las omisiones o cubiertos los requisitos correspondientes, el notario deberá autorizarlo definitivamente, asentando razón de ello al pie del mismo. Asimismo, si en una escritura se hacen constar varios actos jurídicos, el notario deberá autorizarla, por lo que se refiere a aquellos en que se hayan satisfecho los requisitos legales, y asentará nota complementaria señalando cuáles actos no pasaron. De igual forma, las notas complementarias llevarán la firma y el sello del notario, y al pie de la letra de la escritura, habiéndola autorizado, el notario asentará una nota complementaria con la razón de a quién o a quienes se haya expedido testimonio, y otra, en su caso, en la que extractará la constancia asentada en el testimonio respectivo por el registro público de la propiedad y del comercio. Es importante mencionar que se prohíbe a los notarios consignar revocaciones, rescisiones o modificaciones al contenido de fondo de una escritura por simple razón al final de ella. En estos casos, debe extenderse nueva escritura, en la que también se haga referencia a la antigua, y en esta se hará la anotación correspondiente, salvo disposición expresa de la ley en sentido contrario. De igual forma, los errores aritméticos, nominales, en la descripción del objeto o cualquier otro de carácter material o formal que consten en instrumento y que no alteren su contenido de fondo, podrán ser corregidos por el notario, solo a petición de parte interesada, mediante acta por separado que asiente en folios, razonando la causa y dejando clara constancia de lo rectificado. Asimismo, cuando se trate de revocación o renuncia de poderes o mandatos, o ello resulte de documentos que contengan acuerdos de órganos de personas morales o agrupaciones, o de renuncias que les afecten a ellas y que el notario protocolarizare, este procederá como sigue. Si el acto revocado o renunciado consta en el protocolo de la notaría a su cargo y la escritura está aún bajo su guarda, tomará razón de ello en nota complementaria. Asimismo, cuando el acto revocado o renunciado conste en protocolo a cargo de otro notario del Estado de Querétaro, lo comunicará por escrito a aquel, para que dicho notario proceda en los términos de la fracción anterior. De igual forma, si el tomo del protocolo de que se trate es de la notaría a su cargo o de otra del Estado de Querétaro, ya estuviere depositado en definitiva en el Archivo General de Notarías, la comunicación de la revocación o renuncia será enviada al responsable del citado archivo para que éste haga la anotación complementaria indicada. Y si el poder o mandato renunciado o revocado constar en el protocolo y fuese del Estado de Querétaro, el notario solo hará ver al interesado la conveniencia de la anotación indicada y será a cargo de este último procurar dicha anotación. Es importante mencionar que todo notario, al autorizar un poder o mandato otorgado por personas físicas y a consecuencia del cual el apoderado o mandatario esté facultado para realizar actos de dominio sobre bienes inmuebles, dará aviso electrónico de ello, dentro de los 3 días hábiles siguientes a la dirección del Archivo General de Notarías, utilizando los sistemas informáticos y formatos que se determinen. Lo mismo se hará cuando se trate de la revocación o renuncia de los citados poderes o mandatos. Asimismo, el Archivo General de Notarías llevará un registro especial denominado Registro de Avisos de Poderes Notariales y transmitirá por medios electrónicos al Registro Nacional de Avisos de Poderes Notariales los avisos proporcionados por los notarios a que se refiere el párrafo anterior. Muchas gracias por quedarte hasta el final de este video. Si te gustó, deja un like y comenta tu opinión al respecto.
Muchas gracias y no olvides de suscribirte al canal para ver más contenidos como este.